Ok, jóvenes, entonces con lo visto hasta los momentos, nosotros hemos abordado el primer punto de lo que es un estudio descriptivo de datos, y en este caso se refiere a la organización de datos. Organización de datos cualitativos, con todas las modalidades, y organización de datos cuantitativos, distribuciones de frecuencia en intervalos de clase o valores individuales de la variable. El segundo aspecto de un estudio descriptivo de datos se encuentra referido a lo que es la representación gráfica, ¿sí? Y la representación gráfica lo que nos permite obtener es un enfoque visual del comportamiento de un conjunto de datos, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar de forma rápida algunos de los gráficos para los datos que no se encuentran bajo ninguna naturaleza de agrupamiento, y después les voy a explicar los datos para las distribuciones de frecuencia que tienen un punto de mayor modularidad, ¿sí? El primer gráfico que tengo acá es el diagrama de puntos, ¿verdad? Es lo que consiste, es la proyección de puntos en una recta, contando de alguna manera las frecuencias que se quieren determinar. Por ejemplo, aquí hay un conjunto de datos que dice, se realizó un estudio para determinar el número de hijos que poseen las familias en cierta localidad del estado, obteniéndose los siguientes resultados. Es decir, cada punto representa el número de hijos de una familia. Esta familia tiene uno, esta familia tiene cuatro, esta familia tiene tres, y así los voy representando. Si yo quiero representar eso en un diagrama de puntos, sería, bueno, ¿cuáles son las modalidades? Las modalidades de la variable serían uno, 2, 3 y 4, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a representar acá, número de hijos. ¿Y qué voy a representar acá? La frecuencia de cada punto. Es decir, tres familias tenían un hijo. 2, 4, 6, 8 familias tenían dos hijos. Esto, cuatro familias tenían tres hijos y dos familias tenían cuatro hijos. Es decir, estoy representando las modalidades de la variable y aquí estoy representando las frecuencias. Este gráfico se puede aplicar a variables cuantitativas discretas siempre y cuando el número de valores no sea demasiado numeroso, ¿sí? El otro gráfico para datos que no tienen ninguna naturaleza de agrupamiento es lo que llama el diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión es un gráfico XY, en la cual sirve para representar el tipo de relación entre dos variables, X y Y. Es decir, si yo tengo acá la estatura y el peso y lo quiero representar a través de un diagrama de dispersión, bueno, simplemente en un eje puntualizo una variable y en el otro eje puntualizo la otra. Es decir, que para cada coordenada x, y que yo tenga, voy a representarlo por un punto. Cuando yo este tipo de gráfico les comentaba, sirve para determinar qué tipo de relaciones existen entre dos variables de interés. En este caso se puede ver que existe una asociación lineal positiva, entonces este conjunto de datos es digno para ser representado o ser modelado a través de un de una recta de regresión, ¿sí? Todos los gráficos, al igual que los cuadros estadísticos, deben obtener su respectivo título, identificación de cada uno de los ejes, y también tienen que indicar la fuente, que es de dónde se obtuvieron el conjunto de datos. El otro gráfico es el diagrama de curvas. Diagrama de curvas es un gráfico XY, ¿verdad? Un gráfico XY en la cual cada punto va a estar representando en el eje de las X, ¿verdad? Se va a estar representando el tiempo, y en el eje de las Y por lo general se presentan las frecuencias. Este tipo de gráfico es muy utilizado sobre todo en datos de series temporales o series cronológicas, y tiene la ventaja de que siempre y cuando las variables se encuentren dentro de la misma unidad de medida, puedo representar más de una variable. Aquí tengo un ejemplo que se encuentra referido al número de nacimientos ocurrido en el estado de Mérida durante un periodo 2001-2012, y aquí lo que está representando es cómo se construye, comportan el conjunto de datos en un determinado periodo. Esto es para datos de series cronológicos por lo general, pero también puede representarse variables de tipo cuantitativo, ¿sí? Ese es el gráfico de dispersión, el gráfico de curva. El gráfico de barras, ¿verdad? Consiste en levantar una barra, ¿verdad?
en donde en el eje de las X voy a representar las modalidades de las variables, porque este está representado para variables de tipo cualitativo, y en el eje de las Y voy a representar la frecuencia, ¿sí? Entonces voy a levantar una barra a una altura dependiendo de la frecuencia que tenga la modalidad de la variable. Aquí está representado el número en los nacimientos ocurridos en Distrito Capital para el año 2012 según el nivel educativo de la madre. Entonces aquí tengo el nivel educativo de la madre, ninguno, preescolar, primaria, media, superior, y los que son de alguna manera no respondieron o fueron ignorados, ¿sí? Entonces aquí también tengo un enfoque de cómo se están distribuyendo un conjunto de datos. ¿Qué voy a destacar yo de un conjunto de datos, de una representación gráfica? Bueno, voy a destacar sobre todo valores máximos y valores mínimos. Si yo quiero un enfoque general del comportamiento de un conjunto de datos, me voy al gráfico. Y si quiero un nivel de detalle bien específico, me voy directamente al cuadro, ¿sí? Entonces, aquí un comportamiento visual del conjunto de datos, máximo, mínimos, ¿sí? Y aquí el comportamiento específico, si yo quiero saber valores específicos de un conjunto de datos. Ese con respecto al gráfico de barras. El gráfico circular, también llamado gráfico de sectores, puede ser aplicado para las variables de tipo cualitativo. En este gráfico la idea es que una circunferencia la voy a particionar en porcentaje o en proporciones de acuerdo a la frecuencia que yo obtenga. ¿Cómo se va a particionar cada sector del gráfico? Bueno, va a ser la frecuencia absoluta de la modalidad de la variable entre el conjunto de datos por 360 grados. Esto que está acá, esta fórmula, me da la parte porcentual de la torta que yo voy a graficar de esta manera. Por ejemplo, aquí tengo un diagrama de sectores según el número de nacimientos registrados en el Distrito Capital, ¿verdad? Aquí tengo el mismo que yo tengo anteriormente según el nivel educativo de la madre. Entonces tengo un gráfico de sectores donde cada sector, el tamaño de cada sector va a depender de la frecuencia absoluta de la variable. Es decir, las modalidades de la variable que tengan mayor frecuencia van a tener una mayor porción de la circunferencia que yo tenga acá. Entonces aquí vemos nuevamente un enfoque visual de cómo se están comportando un conjunto de datos, en este caso el gráfico circular, y ya sabiendo cómo se va a particionar cada porción de la torta. Hoy en día hay muchos graficadores que me permiten hacer este tipo de gráfico, y este en particular se hizo a través de una hoja de cálculo. Entonces las hojas de cálculo pueden ser consideradas como un graficador bastante eficiente para determinar el comportamiento visual de un conjunto de datos, y son bastante estéticos a la hora de maquillarlos o de visualizarlos. Estos gráficos que yo he mencionado hasta los momentos, ¿verdad? El diagrama de sectores, el diagrama de barras, el diagrama de curvas y el diagrama de puntos, se encuentran para datos de alguna manera que no están agrupados a ningún tipo de distribución de frecuencia, ¿sí? Entonces, para los gráficos ahora que están en distribuciones de frecuencia en intervalos de clase, hay gráficos específicos, ¿verdad? El primero de ellos es el histograma de frecuencia. Un histograma de frecuencia es un gráfico XY, ¿verdad? En donde en el eje de las X, ¿verdad?, se grafican los intervalos de la clase, ¿verdad? Límite inferior y límite superior. Y en el eje de las Y, ¿verdad?, se va a levantar una barra, ¿verdad?, una barra en la cual va a tener una altura determinada por esta expresión. Frecuencia relativa entre la amplitud, ¿sí? Ejemplo, si yo quisiese realizar un histograma de frecuencia para el tiempo de reparación del número de cómputos de falla, ¿verdad?, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aquí está la distribución de frecuencia, voy a ver si la puedo bajar un poquito para acá. Aquí tenemos la distribución de frecuencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Construir una columna adicional, ¿verdad?, en la cual voy a determinar la altura h sub i, sabiendo que h sub i no es más que el cociente de la frecuencia relativa entre la amplitud. Me voy para acá, para este book 1, ¿verdad? Aquí tengo
distribución, entonces voy a crear una columna adicional que se llama h sub i, y aquí voy a aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La frecuencia relativa dividido entre la amplitud. Este señor queda fijo acá, enter. Entonces tengo 0,38 de esta manera, y este señor lo voy a poner acá, este señor lo voy a poner acá, parte del cuadro, ¿sí? Se me perdió acá, esto por acá, parte del cuadro, y aquí tengo las alturas h sub i, ¿sí? Entonces una vez que tenga las alturas h sub i, me doy a la tarea de graficarlas. ¿Cómo las voy a graficar? Bueno, en el eje de las x coloco los intervalos de la clase, ¿verdad? 1.2, 2, después 2.80, después 3.60, después 4.40, 5.20 y 6. Ahí voy a tener 6 intervalos de clase, y cada intervalo va a tener una altura que va a estar representada por h sub i. Por lo menos al primer intervalo le va a corresponder 0.38. ¿Cómo quedaría ese gráfico acá? Bueno, el gráfico se lo presento a continuación. Voy a agrandar esto un poquito más. Voy a agrandar esto un poco más, de manera que aquí está, ¿verdad? Aquí están histogramas de frecuencia para el tiempo de reparación en las fallas de cómputo, ¿verdad? Aquí tengo el primer intervalo, 1.2 a 2, después 2 a 2.8, 2.8 a 3.6, 3.6 a 4.4 y así sucesivamente. Cada una de estas alturas tiene una altura h sub i determinada por esto lo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces vean o desen cuenta que una vez más tengo un enfoque visual de cómo se están comportando un conjunto de datos. Aquí yo puedo ver que la mayor cantidad de elementos, ¿verdad? O la mayor cantidad de fallas tuvieron un tiempo de reparación que va de entre 1.2 y 2, ¿verdad? Y la menor frecuencia de elementos tuvo un tiempo de cómputo que va entre 3.6 y 4, ¿sí? Entonces ya voy obteniendo un enfoque de cómo se están distribuyendo un conjunto de datos. El hecho de yo poder levantar las alturas de h sub i, ¿verdad? El hecho de yo poder tener una altura h sub i implica que si yo calculo el área de cada rectángulo, veamos acá, me voy a pasar para acá. Si yo quisiese calcular cada barra, vamos a ver acá, yo tengo este gráfico de esta manera. Supongamos que yo tenga esta barra tiene una altura h sub, suponga esto que esto ya es h sub 1, ¿sí? No me confundan, voy a borrar nuevamente, no me salió como yo quería. Si yo tengo un gráfico de esta manera, que tiene una altura o una barra de este tipo, ¿sí? Y yo quiero, este señor tiene una altura que va esto será h sub 1, ¿sí? Si yo quisiese calcular el área de esta barra, ¿verdad? Veamos a ver qué es lo que pasa. El área de esta barra, el área sería base, supongamos es 2.8 y 3.4. Esto que está acá es la amplitud c sub i, ¿sí? Y esto que está acá es la altura. Si yo quiero calcular el área de esta señora que está acá, va a ser base c sub i por altura, base por altura, h sub i, ¿sí? Pero a su vez, ¿qué pasa? Si yo sustituyo área 1, va a ser igual a c sub i por h sub i. ¿Quién es h sub i? H sub i habíamos dicho que era la frecuencia relativa entre la amplitud, ¿verdad? Es decir, que si yo quiero calcular el área
de una barra es igual, el área es igual a la frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de levantarlo a una altura h sub i? Bueno, que el área va a ser proporcional a la frecuencia, es decir, que aquellas barras que tengan mayor frecuencia van a tener una mayor proporción. Es decir, que el área de la barra, ¿verdad?, del rectángulo va a ser proporcional a la frecuencia, es decir, a su proporción. Es decir, que aquellas barras, rectángulos que sean bastante voluminosos, tengan bastante área, es porque van a obtener una alta frecuencia. Entonces, de alguna manera me sirve para determinar qué tan frecuentada es un sector en particular. Entonces, esa es una de las fórmulas, o una de las formas de por qué se levanta esto a una altura h sub i y no se levanta a una frecuencia absoluta, tal como lo pudiésemos ver en el gráfico en el gráfico de las barras para datos no agrupados, ¿sí? Entonces, eso es una de las ventajas de este tipo de gráfico con respecto a levantarlas a una altura h sub i, ¿sí? Aquí está la explicación, eso con respecto al histograma de frecuencia. El otro gráfico es el que se refiere al polígono de frecuencias. El polígono de frecuencia, similar al gráfico de frecuencia, en el eje de las X voy a graficar el punto medio de las clases, ¿sí? M sub I, ¿verdad? Y en el eje de las Y voy a levantar nuevamente la altura H sub I. Y luego lo que hago es unir todos los puntos en cada clase. Por ejemplo, este punto que está acá es el punto medio de la primera clase. Este punto que está acá es el punto medio de la segunda clase. Y así sucesivamente. Este punto que tengo acá es el punto medio de la última clase. ¿Y cómo voy a cerrar esa poligonal? Bueno, simplemente lo voy a cerrar con un punto medio ficticio. ¿Qué significa punto medio ficticio? Que si este es el punto medio de la última clase, este punto va a ser este señor que tengo acá más la amplitud. Es decir, 5.6 más 0.80 es 6.4. Y este punto medio ficticio que tengo acá también va a ser ¿quién? El punto medio de la primera clase menos 0.8, es decir, va a quedar 0.7. Y obtengo una poligonal cerrada de un conjunto de datos. Ese es el polígono de frecuencia. También este tipo de polígono es fácil de obtener porque simplemente voy del diagrama del histograma de frecuencia, ¿verdad? Voy a marcar este punto medio. Este punto lo voy a unir con este punto, lo voy a unir con este punto, lo voy a unir con este punto, lo voy a unir con este punto y lo voy a unir con este punto. Y luego lo cierro acá, igual que este lo voy a cerrar acá. Lo que pasa es que aquí el gráfico no me lo va a permitir, ¿sí? Pero de un histograma de frecuencia yo puedo obtener tranquilamente el polígono de frecuencia, simplemente uniendo los puntos medios de cada barra que yo esté estudiando en este sentido. Ya tengo dos gráficos del histograma de frecuencia y polígono de frecuencia, y ahora voy a mostrarles acá la ojiva o polígono de frecuencias acumuladas, ¿verdad? ¿Qué voy a graficar en este sentido acá? En el eje de las X voy a graficar el límite superior de cada clase, ¿sí? Y en el eje de las Y voy a graficar las frecuencias acumuladas, bien sean relativas o absolutas. Por ejemplo, aquí tengo los puntos, los límites superiores de la clase: 2, 2.8, 3.6, 4.4, 5.2 y 6. Voy a verificar si eso es cierto. 2, 2.8, 3.6, 4.40, 5.20 y 6. ¿Sí? Ok. Y en el eje de las Y voy a graficar la frecuencia absoluta, es decir, que al 2 le va a corresponder la frecuencia absoluta. Vamos a ver cuánto le corresponde. A 2 le corresponde 12. A 2.80 le corresponde, 12 de la frecuencia acumulada. A 2.80 le corresponde 22. Vamos a ver si eso es cierto. 2.80 le corresponde 22. A 3.6 le debe corresponder un valor por encima de 30. Vamos a ver si eso es cierto. Por encima de 30, 31, en efecto. El próximo es 33, 38 y 40. Entonces, en este tipo de gráfico voy a saber más o menos cuáles son los valores acumulados de este tipo de valores. Entonces yo tengo una idea.
¿Cuántos casos se presentaron con un tiempo de cómputo menor a 3.6? Ah, bueno, está por encima de 30. Y así sucesivamente voy a obtener los valores acumulados. Entonces, nuevamente des en cuenta que yo tengo una visión de cómo se están comportando un conjunto de datos, ¿verdad? Y en el caso de los diagramas de los histogramas de frecuencia, tengo tres gráficos. Histograma de frecuencias, ¿verdad? El polígono de frecuencias, ¿verdad? Y la ojiva o el polígono de frecuencias acumuladas, ¿sí? En lo que se refiere, esta parte no la voy a abordar yo, en lo que se refiere a los diagramas para distribuciones de frecuencia en valores individuales de la variable, ¿verdad? Tengo acá el diagrama de frecuencias relativas, ¿verdad? En el cual en el eje de las X se grafican los valores de la variable y en el eje de las Y se grafican las frecuencias relativas, levantando una recta como una especie de barrita a la altura en la cual se encuentran las frecuencias relativas. No la hago a una altura h sub i porque esto realmente representa una recta, no es una barra. Aquí la puse con una amplitud bastante amplia, pero esto realmente es una recta y las rectas no tienen área. Entonces ese con respecto al diagrama de frecuencias relativas, valores individuales de la variable. En el eje de las X las modalidades de la variable y en el eje de las Y la frecuencia relativa, ¿sí? Y así como obtengo ese elemento acá de la frecuencia relativa, también puedo obtener los elementos de las frecuencias acumuladas, ¿sí? Solamente que ahora voy a levantar como una especie de escalera, ¿sí? En la cual cada escalón representa un valor por encima del valor anterior de la variable porque tengo valores acumulados. Por ejemplo, aquí digo, ¿cuántos casos se recuperaron con 6 visitas o menos? Un número menor a 10. ¿Cuántos casos se recuperaron con 7 visitas o menos? Un número menor a 15. Y así sucesivamente, ¿sí? Y eso es todo lo que se refiere a la parte de representación gráfica de un conjunto de datos. Voy a parar el video acá y los atiendo para aclarecer consultas.